Primeramente, bienvenidos. Mi grupo y yo les estaremos exponiendo sobre la enfermedad pélvica inflamatoria, esto correspondiendo al Seminario de Histología Humana para Microbiología. Nuestro grupo está conformado por Víctor Alvarado Castro, Mariana Bonilla Alvarado, María Laura Castillo Aragón, María Ángel Muñoz Rodríguez y Michelle Celedón Blanco. En esta presentación se van a tocar varios puntos tal como lo son la introducción, la fisiopatología, manifestaciones clínicas sobre esta enfermedad, la epidemiología, diagnóstico, tratamiento, conclusiones sobre este padecimiento y claramente las referencias bibliográficas se podrán encontrar al final de la presentación. Ahora bien, la enfermedad pélvica inflamatoria es un padecimiento a nivel mundial el cual afecta mayormente a mujeres jóvenes y las cuales también son sexualmente activas. La misma es una de las infecciones más comunes e importantes, la cual permanece siempre en el tracto genital superior femenino y normalmente está asociada a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. El peritoneo pélvico se encuentra rebosado por un mesotelio y es muy importante ya que en este tipo de infecciones, si las mismas están muy avanzadas y superando los órganos reproductores, el mismo puede actuar como una barrera y esto ayuda a que la infección no se extienda a mucho más. Este padecimiento es muy importante de tratar a tiempo, ya que el mismo puede tener muy serias complicaciones a largo plazo, tal como la infertilidad, debido a que su inflamación afecta tanto como los ovarios, los cuales presentan una corteza con múltiples folículos y además de eso también contiene un estroma muy denso constituido por los fibroblastos especializados, la cual podemos ver en la imagen así también como las trompas de falopio, las cuales están conformadas por una mucosa revestida por el epitelio cilíndrico simple, las cuales tienen células secretoras y ciliadas para facilitar el transporte del ovocito. El mismo también puede causar dolor pélvico crónico, cuadros de abdomen agudo o incluso hasta la muerte si realmente el mismo del todo no se diagnostica a tiempo o no se le da un seguimiento adecuado que también es posible. Tanto el diagnóstico temprano como un tratamiento adecuado son súper importantes para esta condición médica y las millones de mujeres que lo padecen año a año y necesitan una atención favorable para no desarrollar importantes secuelas en un futuro que puedan poner en riesgo su salud. La enfermedad pélvica inflamatoria EPI es una infección del tracto genital superior femenino que afecta útero, trompas uterinas, ovarios y estructuras pélvicas adyacentes. Es polimicrobiana. Sin embargo, un 70% de los casos presentados se dan por Neisseria, gonorrea y Clamidia trachomatis. También puede originarse después de partos, abortos y procedimientos ginecológicos y pueden participar otros microorganismos como los estafilococos, streptococos, coliformes y Clostridium perfringens. En condiciones normales, la microbiota vaginal actúa como primera línea de defensa contra infecciones. Está compuesta principalmente por lactobacillus spp, los cuales producen peróxido de hidrógeno y ayudan a controlar el crecimiento de microorganismos con capacidad patológica. En la enfermedad pélvica inflamatoria se da una alteración en la microbiota, con ello una disminución de los lactobacilos. Este fenómeno se le conoce como disbiosis vaginal. Tras perder esta barrera protectora, los patógenos pueden ascender desde el cérvix hacia las trompas uterinas, generando una inflamación significativa. De no tratarse, esta infección puede progresar y causar salpingitis, parametritis, oforitis, abscesos tubováricos e inclusive peritonitis pélvica. Infección gonocócica. Neisseria gonorrea es una bacteria que causa enfermedad de transmisión sexual. De no ser tratada, puede provocar una enfermedad pélvica inflamatoria. Tras su inoculación, primeramente afecta la mucosa endocervical para después ascender por el tracto genital femenino hacia trompas uterinas y ovarios. En trompas provoca una salpingitis supurativa
aguda, que se caracteriza por la congestión de la mucosa y un infiltrado inflamatorio de linfocitos, neutrófilos y células plasmáticas, provocando un daño en el epitelio y la descamación de los pliegues. La infección puede avanzar hacia los ovarios por el exudado purulento que sale de las trompas, generando ovarios salpingitis y la formación de abscesos tubo-ováricos, donde se da una acumulación de pus en ambas estructuras. En la imagen podemos observar a nivel histológico cómo se ve una salpingitis aguda con pus. Las bacterias no gonocócicas como la Chlamydia trachomatis, Clostridium perfringens, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis suelen aparecer después de abortos, tanto inducidos como espontáneos, partos o procedimientos quirúrgicos mal manejados y pueden causar enfermedad pélvica inflamatoria. A diferencia de la Neisseria gonorrea, estas bacterias se diseminan hacia el útero a través de canales linfáticos o venosos. Esto significa que la inflamación se produce en las capas más profundas del tracto genital femenino. Manifestaciones clínicas. Los síntomas de la enfermedad pélvica inflamatoria suelen estar encabezados por este primer síntoma, el dolor a nivel pélvico abdominal, presente en 9 de cada 10 casos. Este dolor se intensifica en el momento que el médico realiza una exploración bimanual en el área. Sin embargo, este síntoma no siempre es un indicador confiable de la infección, debido a que se ha detectado un porcentaje de la población que ha cursado la enfermedad de una manera sintomática a este y otros síntomas de la enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora bien, entre los otros síntomas más usuales encontramos el sangrado vaginal anormal. Esto ocurre cuando la infección se extiende de tal manera que llega a afectar el endometrio y producir diferentes tipos de sangrados anormales, como los siguientes. El sangrado postcoital se presenta debido a que la inflamación hace que los tejidos del cuello uterino se vuelvan mucho más sensibles, provocando que sangren con facilidad. Es por esto que la fricción durante el coito irrita ese tejido, provocando el sangrado o manchado. El sangrado intermenstrual o sangrado entre periodos es la inflamación del revestimiento uterino. Este interfiere con el ciclo normal de crecimiento, lo que causa un sangrado irregular o manchado que ocurre fuera del tiempo del periodo menstrual habitual. La menorragia es periodos excesivamente abundantes o prolongados, aunque no es la manifestación más común de la enfermedad pélvica inflamatoria. La inflamación extensa del endometrio puede alterar la coagulación y desprendimiento de este, provocando sangrados menstruales más largos y abundantes de lo normal. El dolor recurrente al tener relaciones sexuales es un síntoma clave. La infección hace que todos los órganos pélvicos estén sensibles e irritados. El movimiento y la presión durante el coito irritan estas estructuras inflamadas, provocando un dolor profundo y persistente. Leucorrea. La leucorrea es el resultado directo de la infección en el cérvix y el útero. El cuerpo produce este flujo que a menudo presenta color, consistencia u olor diferente como parte de su respuesta inmune para intentar eliminar las bacterias. Manifestaciones clínicas en órganos adyacentes y sistémicos. Fiebre. Una fiebre mayor a 38,5 grados Celsius puede presentarse y es una fiebre alta, que indica que la infección es aguda y el cuerpo está luchando intensamente contra la proliferación bacteriana. También se puede presentar absceso pélvico, que es una complicación grave, donde se forma una acumulación localizada de pus, que puede ser tejido muerto, bacterias y glóbulos blancos en el área de la pelvis, a menudo muy cerca de los ovarios y las trompas de falopio, lo que lo convertiría en un absceso tubo-ovárico. ¿Qué ocurre cuando la infección no se trata o es muy agresiva? Entonces la formación de un absceso indica que la infección es intensa y está encapsulada, lo que lo convierte en una emergencia médica que a veces requiere un tratamiento inmediato
hasta un drenaje quirúrgico. Las complicaciones urinarias, como la urgencia misional, se presenta como una sensación súbita e intensa de necesidad de orinar, causada por la irritación de la vejiga y las estructuras circuncidantes. Esto debido a la proximidad de la inflamación pélvica. El tenesmo rectal es la sensación constante y dolorosa de querer evacuar los intestinos, aunque el recto esté completamente vacío. Esto se debe a la irritación e inflamación del recto por la cercanía de los órganos pélvicos infectados. Los trastornos gastrointestinales como vómitos pueden ocurrir debido al dolor intenso. Ahora bien, el cuadro clínico suele tener una duración de 30 días, en los casos más intensos donde la enfermedad progresará rápidamente. Además, la enfermedad subclínica y crónica usualmente se presenta de una forma lenta y silente, desarrollándose a través de los meses y semanas, lo que produce que a menudo las pacientes no se percaten y así la enfermedad no se detecte anticipadamente. Ahora bien, siguiendo con la epidemiología, la enfermedad pélvica inflamatoria es común en mujeres con una vida sexualmente activa. Esto ya que el mayor diagnóstico para este padecimiento se encuentra estrechamente vinculado con esta particularidad y se estima que más de 1 millón de mujeres al año mundialmente se ven afectadas por este padecimiento. Además, es presentado normalmente por mujeres con una edad mayor a los 25 años. Sin embargo, la mayoría iniciaron su vida sexual antes de los 18 años. Específicamente en Estados Unidos, alrededor de 90.000 consultas médicas al año atendidas corresponden a este padecimiento y esto retribuye al 4.1% con actividad sexualmente activa. Por otro lado, las mujeres que se presentan las mismas también tienen otras infecciones tal como Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. Ambas bacterias también son transmitidas por enfermedades de transmisión sexual. Posteriormente se puede seguir con el diagnóstico. Bueno, con la parte de diagnósticos, este puede ser dividido en 3 etapas, los cuales tenemos la parte de la evaluación clínica, el estudio por método de imágenes y la obtención de muestras y estudios de laboratorio. Con la primera de todas, con la evaluación clínica, que a mi parecer es la más importante porque es la que da inicio a que se empiece a cuestionar algún tipo de diagnóstico para la persona y que el doctor empiece a meditar si lo que se posee es o no es enfermedad pélvica inflamatoria. Su método de realización es el siguiente. Se obtienen datos del paciente, como lo que puede ser historia clínica, síntomas que ha tenido últimamente y los resultados de un examen físico, siendo los resultados que si el paciente posee sensibilidad cervical al momento del examen pélvico, sensibilidad uterina al momento de la palpación del útero o dolor en los anexos, dando como resultado que la persona tiene una inflamación o en las trompas de falopio o en los ovarios. Ahora, haciendo un paréntesis, siempre es importante recordar que cada persona es un mundo distinto. ¿A qué me refiero? Hay personas que poseen mayores síntomas, menos síntomas, o hay personas que son simplemente asintomáticas. Entonces, un tipo de diagnóstico como estos no resulta muy de fiar y no es la verdad absoluta. Y más que todo es como un diagnóstico rápido. Su finalidad es que sea rápido. Ahora, cerrando el paréntesis y volviendo con lo anterior, tomando en cuenta los resultados y que la persona sí posee sensibilidad cervical o uterina, etc., se le suma al hecho de que sea una mujer sexualmente activa y que posee algunos de esos síntomas, como lo que puede ser dolor abdominal, dolor pélvico, secreciones cervicales mucopululentas o una temperatura oral mayor a 38,3 grados centígrados, el doctor puede elegir si se realiza un tratamiento empírico, que como se comentó antes, estos tipos de diagnósticos es para actuar rápido. Y el tratamiento empírico tiene esta finalidad, actuar rápido. ¿Y para qué? Porque si la persona se encuentra en un estado grave, gracias a dicha afección, que se pueda aliviar lo más rápido posible dichos síntomas. Bueno, ya se realizó la parte de la evaluación clínica, el doctor estudió al paciente, lo meditó y él sí puede llegar a pensar que se puede tratar sobre una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero él quisiera un diagnóstico más profundo y quisiera hacer descartes con otras posibilidades. ¿Qué procede? Procede a utilizarse los 2 métodos restantes, el estudio por medio de imágenes y la toma de muestras y estudios de laboratorio. Con la primera de todas, con las de imágenes, son de suma importancia. ¿Por qué? Porque mediante la clínica, mediante una evaluación clínica,
El doctor tiene una capacidad limitada para poder estudiar a la persona, pero ahora, siendo él apoyado por el uso de la tecnología, tiene una capacidad mucho más elevada para poder explorar muchas partes más profundas del cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de procedimientos hay? Está la ecografía transvaginal, la cual resulta muy popular. ¿Por qué? Porque es barata, está disponible en múltiples sitios y es muy sencilla de hacer. No es del todo invasiva, es mínimamente invasiva. Es un procedimiento que se realiza a la par de la camilla, en donde el doctor introduce un transductor por el conducto vaginal de la mujer. ¿Para qué? Para hacer un análisis de sus órganos pélvicos, en donde se buscan diferentes tipos de anomalías, como trompas de falopio engrosadas a más de 5 milímetros y llenas de líquido, quistes en los ovarios o también líquido pélvico andando libremente. Además de que es útil para hacer un diagnóstico diferencial, lo cual es lo más común o lo ordinario en esos tipos de procedimientos, no solo en las ecografías. También tenemos las laparoscopías, las cuales son más complejas. ¿Por qué? Porque su precio es más elevado, no están disponibles en múltiples sitios y es un procedimiento muchísimo más invasivo y que requiere uso de quirófano y anestesia. ¿Y cómo es este procedimiento? Se hace un corte en el abdomen de la persona, se introducen unas cámaras y estas analizan la superficie de los órganos pélvicos. ¿Y qué utilidad tiene? Claro, para encontrar diferentes anomalías en el cuerpo de la persona, pero también tiene otro uso muy interesante, que es la toma de muestras para estudios de laboratorio. Además, cabe recalcar que estos tipos de procedimientos no son del todo certeros y en un 20% pueden fallar. ¿Por qué? Porque sus cámaras analizan la superficie de los órganos pélvicos. Por último, si se quisiera una mayor efectividad, una mayor exactitud, están las resonancias magnéticas, las cuales no son muy comunes para estos tipos de procedimientos, pero cuando son usadas para estos, son sumamente exactas, por alrededor de un 90%. Ahora, ¿de qué nos sirve? Esta es capaz de detectar diferentes tipos de problemas como hidrosalpinx o un absceso tubo-ovárico. Bueno, ahora para cerrar en esta parte de diagnósticos tenemos la toma de muestras y estudios de laboratorio. Esta resulta realmente importante. ¿Por qué? Porque ayuda a detectar los diferentes tipos de patógenos que puede poseer la persona, así como el hecho de que cuando es un caso muy grave poder encontrar el antibiótico a utilizar. Pero bueno, ¿qué ejemplos podemos dar sobre pruebas de laboratorio? Tenemos la prueba de embarazo, la cual se utiliza para detectar el embarazo ectópico y así poder determinar qué tan grave es el asunto y encontrar el mejor antibiótico. Además, tenemos otro muy interesante, que es los exámenes de secreción vaginal. Estos se realizan con una solución salina e hidróxido de potasio y uno de sus elementos a detectar es la leucorrea, que cuando una persona es asintomática y no presenta leucorrea, nos ayuda para descartar que se trate sobre una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, en la parte de patógenos tenemos la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, las cuales cuando son cultivadas ayudan a fomentar el diagnóstico, a fortalecerlo y además brindar información epidemiológica. Además, con la parte de la clamidia, cuando es bien cultivada, esta nos ayuda a ver qué bacterias están activas en el cuerpo y así cómo atacarlas. Voy a estar hablando acerca del tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es esperable que este se inicie lo más pronto posible, ya que puede provocar embarazos ectópicos, además de dolor crónico en esta región e incluso puede llegar a generar la infertilidad de la persona que lo padece. El tratamiento que se le decide dar al paciente va a depender tanto de la gravedad como del contexto de este. En caso de que la enfermedad pélvica inflamatoria sea leve o moderada, el tratamiento es ambulatorio, es decir, que el paciente puede administrarse su propio medicamento desde la casa. Este va a consistir de 500 miligramos de ceftriaxona intramuscular o si el paciente llegara a pesar más de 150 kilogramos, la dosis es de 1 gramo. Además de 100 miligramos de doxiciclina vía oral cada 12 horas por 14 días y 500 miligramos de metronidazol vía oral cada 12 horas por 14 días. En cuanto en la enfermedad pélvica inflamatoria sea severa o complicada, si por ejemplo el tratamiento anterior no surtiera efecto, el paciente sí necesitaría ser hospitalizado porque va a requerir que le estén monitoreando los signos y también porque parte del tratamiento va a ser administrado vía intravenosa y esta no se la puede colocar el mismo paciente.
En estos casos, el tratamiento va a consistir de 2 gramos de ceftriaxona vía intravenosa cada 24 horas, 100 miligramos de doxiciclina vía oral cada 12 horas, en caso de que el paciente no esté vomitando. Si el paciente está vomitando, entonces se le aplicaría vía intravenosa igual cada 12 horas. Y 500 miligramos de metronidazol vía oral o intravenosa cada 12 horas. Después de 24 a 48 horas, si el paciente muestra una mejoría sostenida, se puede suspender la vía intravenosa y se le pasa a dar el tratamiento solamente vía oral, hasta completar los 14 días del esquema completo de medicación. La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección del tracto genital superior femenino que afecta principalmente a mujeres jóvenes y sexualmente activas y se asocia con bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual, como lo son Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. Se caracteriza porque asciende desde el cérvix hacia las trompas uterinas y ovarios, causando inflamación y otras consecuencias como salpingitis, parametritis, oforitis, abscesos tubováricos e inclusive peritonitis pélvica. Muchos de los pacientes suelen ser asincromáticas, sin embargo, entre los principales síntomas está la fiebre, el dolor pélvico crónico y el sangrado vaginal anormal. Por ello es clave que sea tratado a tiempo porque las consecuencias suelen ser permanentes como la infertilidad, embarazos ectópicos y dolor pélvico crónico. Por ello, un tratamiento adecuado, un diagnóstico temprano, educación sexual y el uso de métodos de barrera son esenciales y fundamentales para prevenir su impacto.